Ya. Entonces, habíamos quedado, ¿cierto?, en la pregunta 9. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver la pregunta y vamos a ir al contenido para repasarlo, en caso de que no se acuerden. ¿Ya? Dice, pregunta 9. El intercambio de dióxido de carbono con oxígeno se lleva a cabo en A, los alvéolos, B, la tráquea, C, las ventanillas, D, el diafragma. Muy bien, Javi. Javi, atento. Está ahí con el teclado. Ya tengo una respuesta, ¿cierto? Tengo 2, 3 respuestas correctas, muy bien. 4 respuestas correctas, 5 respuestas correctas. Ya, muy bien, ¿cierto? Ese intercambio de dióxido de carbono, ¿cierto?, y oxígeno, ese intercambio, ¿cierto?, se lleva a cabo efectivamente en los alvéolos. ¿Ya? Se lleva a cabo en los alvéolos. Vamos a marcar acá. Muy bien, chicos. Se lleva a cabo en los alvéolos. Muy bien. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ir, ¿cierto?, a este contenido. Vamos a revisarlo rápidamente. Para los que no se acuerdan, ¿cierto?, o los que no estuvieron en las clases, ¿cierto?, por ese motivo. Ya, vamos ahí. Ya, acá, ¿cierto? Uy. Este es corazón. Nada que ver. Nada que ver. Parece que era esto. No, era... ¡Ah! Colapsé. No lo recuerdo. A ver. ¿No está el sistema excretor? Sistema digestivo. Ya. Entonces, acá aparece, igual aparece. Ya, igual aparece acá, así que cuando están perdidos. Ya. Entonces, ahí. Vamos a compartir pantalla. Ya. Nosotros habíamos visto el sistema circulatorio. Bueno, aquí está, ¿cierto?, el proceso de la hematosis o respiración, ¿cierto?, externa, ¿ya?, que es donde ocurre, ¿cierto?, el intercambio gaseoso. Entonces, en este caso, ¿cierto?, nosotros nos acordábamos, ¿cierto?, que la sangre desoxigenada, ¿cierto?, llevaba dióxido de carbono, distintos desechos, ¿cierto?, y el dióxido de carbono, ¿cierto?, de alguna manera, esta sangre, ¿cierto?, que lleva el dióxido de carbono, va a ser transportado a los alvéolos, ¿cierto? Pero también acá va a ingresar cierto oxígeno. Entonces, por eso se dice, ¿cierto?, que es un intercambio, ¿ya? ¿A nivel de qué? De estos alvéolos, que son unas especies de saquitos chiquititos, ¿cierto? ¿Ok? Y dice, por ejemplo, el intercambio de gases del alvéolo en forma pasiva por difusión simple. Ya nosotros conocemos ahora vamos haciendo la conexión, ¿cierto? Porque ya nosotros hemos visto también transporte de membrana. Por lo tanto, ya sabemos que cuando hay un transporte pasivo, ¿cierto? Y cuando hablan, por ejemplo, de a favor del gradiente,
sabemos que significa que hay o no un gasto energético. Si es a favor del gradiente. Vamos haciendo las conexiones, ¿cierto? De alguna manera lo que habíamos visto ahora no los podría hacer mucho más sentido. Entonces, ¿qué quiere decir que sea a favor del gradiente de concentración? ¿Hay un gasto energético o no, chicos? ¿Qué creen ustedes? No es cierto, no hay un gasto energético, está a favor del gradiente. ¿Ya? Va a favor del gradiente. Por lo tanto, no hay un gasto energético. ¿Ok? Entonces acá vemos este proceso, ¿cierto?, de intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, los pulmones, donde encontrábamos, ¿cierto?, los alvéolos. ¿Ya? Fíjense que tenemos los pulmones, ¿cierto? Los bronquios, los bronquiolos, ¿cierto? Entonces ahí podemos encontrar estos saquitos, ¿ya? Estos millones de saquitos, ¿cierto?, llamados alvéolos. Y ahí es donde ocurre, ¿cierto?, este intercambio gaseoso, en un proceso llamado hematosis. ¿Ya? Y también mismo sistema circulatorio. ¿Ya? También mismo sistema circulatorio. Vimos que la sangre estaba constituida de distintos, ¿cierto?, de distintos compuestos, ya que estaba constituida, ¿cierto?, de plasma y elementos figurados. Y dentro de esos elementos figurados encontrábamos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿ya? Y veíamos que cada uno de ellos, ¿cierto?, tenía una función específica, ¿ya? Ahora volvamos a la pregunta y después vamos a volver a la diapo. De esa manera vamos viendo la pregunta y la presentación. Entonces la pregunta 9 decía, el intercambio de dióxido de carbono con oxígeno se lleva a cabo en, y ahora con toda seguridad, ¿cierto?, podríamos responder, la letra A, ¿cierto? Perdón, ahí. Ahora con toda seguridad podríamos responder la letra A, los alvéolos, ¿cierto? Ahora si bajamos en la siguiente pregunta, vamos a ver, dice, la coagulación de la sangre está a cargo de A, los eritrocitos, B, los glóbulos blancos, C, los glóbulos rojos y D, las plaquetas. La Javi ya estaba respondiendo. Muy bien, Javi. Ya, D, ¿cierto? Recuerden que los glóbulos rojos tenían que ver, ¿cierto?, con el transporte. Sí, Estefanía, sí, la D, muy bien. ¿Ya? Nosotros veíamos que cada uno de estos elementos figurados, ¿cierto?, tenían una función específica. De hecho, lo estaba justo mostrando ahí, ¿cierto? Entonces, los glóbulos blancos, perdón, que tenían que ver con esta respuesta inmune, ¿cierto? Que eran los glóbulos blancos de sexy, ¿cierto? De Seaward. Ya. Estos linfocitos, ¿cierto?, que tenían que ver con, que eran como los asesinos de todo agente extraño que llegaba, que estaban vestidos de blanco, ¿ya? Entonces ahí encontrábamos los glóbulos blancos, que tenían que su función era la defensa del cuerpo, ya eran como los ninjas. Las plaquetas, ¿cierto?, que eran estos monitos kawaii chiquititos, ¿cierto?, que ante cualquier herida, ¿cierto?, iban y ponían ciertas sustancias, bueno, ahí lo explica, ¿cierto?, ciertas sustancias que ayudaban a la cicatrización. Entonces, ¿en qué tenían que ver las plaquetas? Bueno, ayudaban a la coagulación. Y ahí yo les comentaba, ¿cierto?, qué pasaba, por ejemplo, con la gente que tiene hemofilia, ¿ya?, que no tiene la capacidad de coagular la sangre, ¿ya?, por una cuestión genética. Entonces, ¿qué pasaba con estas personas? Bueno, les costaba, ¿cierto?, coagular la sangre. ¿Por qué? Porque obviamente tenían cierto, un problema genético a nivel de las plaquetas. Hola Antonia, buenos días. Ya,
Y los glóbulos rojos finalmente, ¿cierto? Que sabemos que son estos discos, ¿cierto? Planitos, ¿ya? Puesto que no tienen núcleos, ¿cierto? Son como unos platitos. Y ya sabíamos, ¿cierto? En la función de este glóbulo rojo, que era el que llevaba el oxígeno, ¿cierto? El que transportaba también, ¿cierto? Los nutrientes, ¿ya? Entonces, ahí veíamos, ¿cierto? Las funciones de estos elementos figurados, ¿ok? Vamos a la siguiente. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando hablemos de coagulación, hablamos efectivamente de las plaquetas. Muy bien ahí. Muy, muy bien, las plaquetas. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, se denomina hematosis. Ah, lo habíamos visto ya esto. A la llegada de aire a nivel alveolar. B, a la llegada de aire a nivel pulmonar. C, a la purificación del aire inspirado. D, al intercambio de gases a nivel alveolar. Vamos a ver, yo ya sé que me están respondiendo. Las redes están ardiendo. Ya, muy bien. Muy bien, Juan Andrés Vicencio. Muy bien, Cami. Perfecto, chicos. Recuerden, ¿cierto? Que habíamos visto en la diapo anterior, anterior a esta, ¿cierto? Ya habíamos visto. Vamos a estar al Maximiliano. Ahí. En la diapo anterior, justo acá, ¿cierto? Habíamos visto este proceso de hematosis, que justamente habla del intercambio, ¿cierto? De estos gases a nivel alveolar, ¿ya? Que se bota, ¿cierto? Este dióxido de carbono. Nosotros eliminamos a través de la respiración, ¿cierto? Dióxido de carbono. Estamos eliminándolo, expulsándolo, ¿cierto? Ese es nuestro desecho, ¿ya? Entonces, ese desecho viene por la sangre, ¿ya? Viene por la sangre. Uy, perdón, chiquillo. Hoy no sé qué hice. De ahí. Viene con la sangre, ¿cierto? Y obviamente, en este alveolo, ¿cierto? También, nosotros ya lo habíamos visto, ¿cierto? El glóbulo rojo va a tomar el oxígeno que va a ser, ¿cierto? Transportado a todos los tejidos del cuerpo, ¿ya? Primero va a ir al cerebro, ¿cierto? Órganos vitales. Y luego va a ir, ¿cierto? A otras partes del cuerpo. Y ahí veíamos nosotros, por ejemplo, la circulación sistémica. Veíamos la circulación, ¿cierto? Voy a aceptar a Joseph. Veíamos la diferencia también entre la circulación sistémica, ahí está, la circulación sistémica, ¿cierto? Y la circulación a nivel pulmonar. Bueno, ahí está, ¿cierto? Lo que les decía de la sangre que está constituida de plasma, ¿ya? Plasma, mayormente de plasma, y los elementos figurados donde encontrábamos, ¿cierto? A los glóbulos rojos o eritrocitos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Ustedes están secos en todo lo que tiene que ver, ¿cierto? Con sistemas. ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto? La respuesta era la alternativa de el intercambio de gases a nivel alveolar. Muy bien, chicos. Muy, muy bien, chicos y chicas y chicas. ¿Ya? Muy bien. Era la alternativa D. D de dedo. ¿Ya? Lo voy a... La letra D, lo voy a hacer con lenguaje de señas. D. Muy bien. Vamos con la pregunta 12. Dice, la circulación tiene la función de transportar A, nutrientes, B, oxígeno, C, desechos, D, todas las anteriores. Muy bien, súper, súper bien, chicos. Súper, súper bien. Muy bien, ¿cierto? Nosotros sabemos que la circulación, la función, ¿cierto? De la circulación, perfecto, Estefanía,
Muy bien. Entonces, acá, ¿cierto? Nosotros vemos que la circulación va a llevar tanto nutrientes, oxígeno, pero también desechos, como es el dióxido de carbono. ¿Ya? Ya, y acá vamos a una nueva etapa, ¿cierto? Acá vamos a una nueva etapa donde empezamos a ver células, ¿ya? Todo lo que era célula, ¿cierto? Tejido. Adelantamos incluso contenido, ¿cierto? Que ustedes ya verán el otro año. No por eso está mal, ¿cierto? Entonces, vamos a la pregunta. Dice, la fotosíntesis se realiza en los A, cloroplastos, B, lisosomas, C, nucleolos, D, peroxisomas. Chilito a quien no conteste. Ah. Muy bien, Javi. Muy bien. Está brillante la Javi. Muy, muy bien. Tengo solamente una respuesta y el resto, ¿qué cree? Muy bien, la Maxi, Cami. Súper. Ya. Entonces, ¿cierto? La fotosíntesis se realiza en los cloroplastos. Muy bien, ¿cierto? Sabemos que la fotosíntesis se lleva a cabo, ¿cierto? En los cloroplastos. Ya hemos visto hasta el cansancio, ¿cierto? Los conceptos de células. ¿Ya? Yo creo que los tengo aburridos con tantas células. No quieren ni ver a Cell. Dragon Ball ya están chatos, ¿cierto? Pero no importa, vamos a volver, ¿cierto? A comentar algunas cosas y decirles también que me estoy consiguiendo un microscopio, así que cuando tenga el microscopio vamos a ver tejidos. No sé cómo lo voy a transmitir en vivo, pero lo intentaré. ¿Ya? Me gustaría que viéramos tejidos. Entonces, cuando veíamos células, ¿cierto? Tan, 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 tan. Hoy vimos muchas células. Bueno, vimos las teorías celulares, ¿cierto? Que son sumamente importantes igual. Vimos los distintos tipos de células. Vimos mucho contenido, ¿cierto? Profe, tantas clases, sí. Hoy vimos hartas cosas. Ahí vimos la estructura, ¿cierto? De estas células eucarionte animal y vegetal. Vimos los distintos aparatitos, ¿cierto? Ahí teníamos nuestro cloroplasto. Después cuando vimos fotosíntesis lo vimos más a fondo, ¿cierto? Así que no me pueden decir que no hemos visto nada. Yo creo que igual va a llegar el momento que tenemos que hacer un repaso de todo. Así que va a ser súper agradable. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? La mitocondria. Ahí tenemos los peroxisomas, la célula vegetal. Y ahí está nuestro cloroplasto. Nuestro hermoso cloroplasto, ¿cierto? Ahí está. Esta doble membrana, ¿cierto? Con esa, el estroma, ¿cierto? Dentro, que no había que confundirlo con los estomas, que eran los poritos que tenían las plantitas, ¿cierto? Entonces tenemos el estroma, que es ese espacio citoplasmático dentro del cloroplasto, ¿ya? Y vamos a encontrar estas estructuras, ¿cierto? De forma de platito dentro del cloroplasto llamadas, ¿cómo se llamaban esas estructuras? ¿Esa estructura de dentro? Ahí está, ¿cierto? Cada una de esas se llamaba tilacoides, ¿cierto? Voy a marcar. Cada una de esas se llamaba tilacoides y juntitas se llamaban granas. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Nuestro tilacoide. Escucha, debería haberlo marcado con rojo para que se viera mejor. Ahí tenemos, ¿cierto? Cada una de estas cositas, ¿cierto? Los platitos, ahí tenemos uno, se llama tilacoide. ¿Ya? Y en conjunto van a formar, ¿cierto? Las granas. Vamos a orar. Entonces ya habíamos visto esta estructura, ¿cierto? Ya nos parece conocida. Algo hemos escuchado de ella.
¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? La fotosíntesis se va a realizar, ¿cierto? En los cloroplastos. ¿Ya? En los cloroplastos. Recuerden que nosotros encontramos los cloroplastos solamente en las células vegetales. ¿Ya? Nosotros no tenemos cloroplastos porque si no podríamos hacer fotosíntesis. Y yo me imagino que acá nadie hace fotosíntesis. ¿O sí? ¿Tenemos una persona planta por acá? Yo me imagino que no. Tenemos una persona que come paltas, casi. Pero no es cierto que es planta. No. Steffi, ¿cómo va a ser una planta usted? Ya. Entonces no tenemos cloroplasto, ¿cierto? Si no sería maravilloso porque nos podríamos poner al sol y nos alimentaríamos. ¿Ya? Sería maravilloso. Pero no se puede, ¿cierto? Sí. No vamos a hablar. ¿Y el chico palta no llegó hoy día? El chico palta. Ya, vamos a avanzar. No ha llegado el chico palta. Ay, ahí está, ¿verdad, Rodrigo? Es que estaba tan en silencio. Estaba pensando en la inmortalidad de las paltas. Ya. Entonces, siguiente pregunta, dice, ¿la membrana celular es A, un citoesqueleto, B, una capa lipoproteica, C, una doble capa lipoproteica, D, una doble capa glicoproteica? Uh, Preguntas de vital importancia, ¿cierto? Dice, ya, entonces, una doble capa lipoproteica, dice la Javi. Estefanía también dice una doble capa lipoproteica. Muy bien. Muy bien, polillas. Muy bien. Me emociono, voy a llorar. Todo el esfuerzo valió la pena. Ya, muy bien. Súper. ¿Cierto? Una doble capa lipoproteica. ¿Por qué? Si alguien se está preguntando, ¿por qué, cierto? La profesora dice eso, que es una doble capa lipoproteica. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece acá, cierto? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ir cerrando alguno. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede acá, cierto? Voy a compartir pantalla. Ahí está. Oh, no, es eso. Ya, ahí. Entonces, vamos acá. Voy a compartir pantalla con ustedes. Me gusta esa imagen. Pero bueno, me parece alto. Ya, entonces, ¿cierto? Vamos a ver, ¿por qué decíamos, cierto, que esto era una doble capa lipoproteica? Y yo me fui a fotosíntesis, que no tiene nada que ver, ¿cierto? Bueno, sí tienen que ver, pero no. No para los efectos, ¿cierto?, de esta clase. Entonces vamos a ir allá. Ahora sí. Vamos a volver. Vuelvo. Ya. Entonces, aquí, ¿cierto? Vamos a volver algunas diapos. Acá que es importante, ¿cierto? Recordar. Voy a sacar esta imagen. Me voy a ir a la pregunta. Ya. Entonces, acá que es importante, ¿cierto? Que es importante recordar con respecto al concepto de membrana. Es importante recordar con respecto al concepto de membrana, ¿cierto? Voy a sacar esto acá. Realizar presentación. Ya, estoy tratando de abrir un Power.
Un Power. Tratando de abrir un PowerPoint. Y membrana, creo que lo... No me acuerdo si les mostré membrana, en qué diapo les mostré membrana. Para evitar pasar tantas diapos, ahí está, ya. Está en la diapo... clase 1 de célula. Entonces acá voy a compartir pantalla. Ahí. Ya, entonces, nosotros, ¿cierto? Habíamos visto este concepto de membrana. Ya casi al final, ¿cierto? Vimos este concepto de membrana. Y acá un poco recordar, acá quería hacer la conexión, ¿cierto? Porque uno siempre va como perdiendo, como que la o sea, como que el conocimiento, los contenidos que vamos viendo son separados. Y la verdad que todo lo que hemos aprendido nos ayuda, ¿cierto?, a formar un todo, ¿ya? Esto casi es filosófico. Entonces, lo que yo he aprendido, por ejemplo, acabamos de ver el concepto, por ejemplo, de el intercambio gaseoso que decía que se hacía a través de difusión simple y en algún momento nosotros vimos transporte. Entonces ahí ya nosotros podemos ir conectando la idea, ¿ya? Entonces poco a poco vamos evidenciando el camino, ¿cierto? Entonces acá nosotros vemos que esta célula va a estar, ¿cierto?, constituida fuera por una membrana, ¿ya? ¿Por qué se llama membrana, cierto? Una membrana, ¿cierto?, que tiene fosfolípidos, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Una membrana que tiene fosfolípidos, y nosotros si viéramos esta membrana, veríamos, ¿cierto?, que es así. Por eso decimos que es una bicapa lipídica. ¿Por qué bi? Porque son dos capas de lípidos, ¿ya? ¿Qué lípidos? Bueno, fosfolípidos, ¿ya? Que esos lípidos, ¿cierto?, van a tener una estructura donde van a tener una cabecita polar. Ya lo vamos a entender, ¿cierto?, esto de la polaridad. Cuando empecemos a ver física, vamos a ver más esto de la polaridad, ¿ya? Y que va a tener, ¿cierto?, cadenitas apolares. Y entonces esa cabecita polar, ¿cierto?, no le gusta el agua. Es como algunos de acá que no les gusta bañarse, ¿ya? Hay una parte, ¿cierto?, que les gusta bañarse y otra parte que no les gusta bañarse. Entonces la parte que, por ejemplo, la de las colitas están dentro porque no les gusta el contacto con agua, ¿ya? Son hidrofóbicas. En cambio, ¿cierto?, hidrofílica quiere decir que se afina al agua, ¿ya? Por lo tanto, las cabecitas no les va ni les viene, ¿cierto?, tener contacto con el agua. En cambio, las colitas, ¿cierto?, van por dentro, ¿ya? Van por dentro porque no les gusta tener contacto con el agua. Y son hidrofóbicas, ¿ya? Hidrofóbicas. No les gusta tener contacto con el agua, no se llevan bien con el agua. ¿Ok? Por eso ustedes, por ejemplo, si, no sé, pues tiran, ¿cierto?, un poquito de aceite en el agua, van a ver que se van a formar pelotitas, ¿ya? Pelotitas, micelas. Micelas que se van a volver, ¿cierto?, como circuitos, ya como esferitas, evitando tener contacto con el agua. Por eso ustedes pueden ver, ¿cierto?, que se forman como esferitas. Y eso porque no quieren tener contacto con el agua, son hidrofóbicas esas colitas. ¿Ok? Bueno, y ese, ¿cierto?, sería, acá podemos ver la membrana, ¿cierto?, que va a cubrir a las células. Ahora, ¿es tan perfecta así como lo vemos? ¿Es así una capa perfectamente simétrica? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es casi como un espejo? ¿Que si yo veo acá, ¿cierto?, y acá es lo mismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podrían decirme ustedes de eso? Les comento, ¿cierto? Porque no, ¿cierto? No es lo mismo, perfecto. ¿Y por qué no? Ay, ya me puse pesada. Pero yo sé que podrían responderlo. ¿Por qué no sería simétrico? ¿Por qué no sería igual, ¿cierto?, la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Por qué creen ustedes que no sería igual?
Porque sabemos, ¿cierto?, que en esta capa, o sea, en esta membrana semipermeable, ¿ya? Algunos ya sabemos, ¿cierto?, que en esta membrana semipermeable podemos encontrar proteínas. Proteínas, ¿cierto?, que pueden atravesar la membrana o proteínas que están en la periferia. Entonces aquí puede haber una proteína, ya que se les vamos a llamar proteínas periféricas porque están en la periferia, y las proteínas, ¿cierto?, integrales que van a ser las que van a traspasar la membrana. Por lo tanto, estas capitas no van a ser simétricas así tan bellas como se ven. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Bueno, esta es como la realidad, ¿cierto? Así es como veríamos esta membrana semipermeable, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Así es como veríamos esta membrana. Ahora, si nosotros lo quisiéramos ver, por ejemplo, en un microscopio, veríamos esto, ¿ya? La realidad, la dura realidad con respecto a las imágenes, ¿ya? Entonces veríamos, ¿cierto? Las proteínas atravesando, ¿cierto?, la membrana. Veríamos que hay unas antenitas arriba, ¿cierto?, que tienen que ver con toda una respuesta inmunitaria. Incluso yo les decía, por ejemplo, cuando existe, por ejemplo, la gente que va a donar órganos, ¿ya? Esta parte de acá tiene que ver con la donación de órganos también, ¿ya? De reconocer lo que es mío y lo que es distinto a mi cuerpo. Bueno, veíamos, ¿cierto?, que yo les decía que comer chanchito tampoco a veces es tan malo, ¿cierto? Ahora, comer chanchito en exceso, ¿cierto?, es malo, ¿ya? Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, que el colesterol es malo, es mentira, ¿ya? El colesterol es parte incluso de nuestras membranas, ¿ya? De hecho, les da cierta rigidez. Va a estar, ¿cierto?, entre medio de la membrana y le va a dar cierta rigidez a la membrana. Por lo tanto, el colesterol en sí, ¿cierto?, no es malo. El exceso es el que es malo. Si yo le doy duro, ¿cierto?, a las papas fritas, a la comida chatarra, ¿cierto?, a las fast food, ¿ya? Si yo les doy duro a eso, ¿cierto?, toda la semana, todos los días, obvio que es malo, porque lo mismo sería si usted toma mucha agua, si usted, ¿ya? Los excesos son malos, ¿ok? Pero comer una vez a las miles comida chatarra, ¿cierto?, también está bien, ¿ya? Darse su justito. Entonces ahí podríamos ver, ¿cierto?, estas colitas de colesterol, que también son lípidos, ¿cierto? Las podríamos ver, ¿cierto?, entre medio de nuestra membrana, de estos bonitos que están aquí, que son los fosfolípidos, ¿cierto? ¿Ok? Entre medio entonces veríamos el colesterol, ¿ya? Que le da cierta rigidez a esta membrana. Y acá tenemos lo que les decía de las proteínas integrales, ¿cierto?, que atraviesan la membrana, y las proteínas periféricas. Y estas proteínas integrales, ¿cierto?, nosotros cuando veíamos transporte, eran importantes también porque iban a actuar como canales para el paso de ciertas sustancias. Por eso era fundamental, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestra membrana plasmática y volvemos a nuestra pregunta. Entonces nuestra pregunta decía lo siguiente. Decía, la membrana celular es, y ahora sí, ¿cierto?, una doble capa lipoproteica, ¿ya? Lipo porque tiene lípidos y proteica porque también tiene proteínas, ¿ya? Por eso es lipoproteica. ¿Por qué doble? Porque vimos, ¿cierto?, que eran dos capas, ¿ya? Dos capitas de fosfolípidos, ¿ok? ¿Se entiende, chicos, o tienen una duda hasta el momento? Ahora es el momento que tienen que preguntar, ¿ya? Ya no vamos a tener más clases de ciencias naturales esta semana. Así que con esta, ¿cierto? Con esta clase nos vamos. Ok. Son organelos de doble membrana. A, el citoesqueleto. B, los centriolos. C, ribosomas. D, mitocondrias.
Profe, qué mala. ¿Por qué pregunta esto? Bueno, pregunto esto ¿por qué? Porque yo me acuerdo que esto es una pregunta que ha entrado más de una vez en la, bueno, PSU, ¿ya? Pruebas de transición también, generalmente preguntan esto, ¿ya? Por lo tanto, me gustaría saber, ¿cierto? Si recuerdan. Ya. A ver, vamos a ver las respuestas. Ya, aquí C con ya, aquí vamos a revisar, ¿cierto? Vamos a volver a repasar este contenido, ¿ok? Vamos a volver a repasar este contenido. A ver, ya. Vamos a volver a repasar este contenido igual, ¿ya? Para que respondan con seguridad. ¿Qué me importa a mí, cierto? Que respondan con seguridad, que no haya dudas acerca de este tema. Que puedan responder, ¿cierto? Sabiendo lo que están respondiendo. Valga la redundancia. Entonces nosotros, ¿cierto? Acá muy rápido, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar distintos tipos, ¿cierto? De estructuras u organelos, dependiendo del tipo de célula. ¿Ya? Dependiendo del tipo de célula. Acá que es importante, ¿cierto? Considerar, ¿ya? Que es importante considerar que yo voy a tener organelos de doble membrana, ¿ya? Voy a tener organelos de doble membrana y voy a tener organelos, ¿cierto? De una membrana, ¿ya? En este caso, por ejemplo, los glioxisomas, casi todas las estructuras, ¿cierto? Están constituidas de una membrana. ¿Cuáles están constituidas de dos membranas? Esto es importante que lo recuerden. Las mitocondrias, los cloroplastos y el núcleo. ¿Ya? Entonces, las mitocondrias están constituidas de una doble membrana. ¿Ya? De una doble membrana. ¿Quién más está constituido de una doble membrana? La mitocondria, ¿cierto? Los cloroplastos, ahí voy a avanzar un poquito. Vamos a volver acá. Los cloroplastos también están constituidos de una doble membrana. ¿Y qué más? El núcleo. El núcleo de la célula está constituido de una doble membrana. ¿Ya? El núcleo de la célula está constituido de una sola membrana. Los otros organelos, acá están, ¿no ven? Tiene una doble membrana también. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, los otros organelos, como son, por ejemplo, acá tenemos los centriolos, ¿cierto? Los lisosomas, ¿ya? Todos estos organelos ya están constituidos de una membrana. Y el ribosoma, que recuerden que el ribosoma era el organelo que nosotros encontrábamos tanto en las células, ¿cierto? Eucarionte como procarionte, como son las bacterias. El ribosoma no tiene estructura membranosa, no tiene membrana, ¿ya? No tiene membrana. Esas son las excepciones. Entonces, ahora ustedes saben, ¿cierto?, que los ribosomas no tienen membrana, y lo recuerdo, lo había dicho, abuelo de pájaro quizá, ¿ya? Pero lo recuerdo. El ribosoma no tiene membrana, todos los otros organelos van a tener membranas simples. ¿Y quiénes van a tener doble membrana? ¿Quiénes van a tener doble membrana? La mitocondria, el cloroplasto y el núcleo de la célula. ¿Ya? Entonces vamos a volver, ¿cierto?, a nuestra clase. Y ahora sí quiero que me respondan con seguridad. Entonces, última pregunta. ¿Son organelos de doble membrana? A, el citoesqueleto. B, los centriolos. C, los ribosomas. D, la mitocondria.
D, perfecto, ¿ya? Perfecto. Los ribosomas no tienen membrana, los centriolos, ¿cierto? Van a tener una membrana simple. El citoesqueleto es esta estructura, ¿cierto? Que es como los pilares, así como una casa. Son proteínas, ¿cierto? Que le dan toda esta conformación y este sostén a la célula, ¿ya? Por lo tanto, acá la respuesta correcta sería la letra D. Muy bien. Muy bien, chicos. Perfecto. ¿Dudas al respecto? Necesito que me formulen inmediatamente las dudas que tengan, ¿ya? Acerca de estos contenidos que hemos visto. Cualquier duda es ahora nunca. Luego de esto no vuelvo atrás, ¿ya? Luego de esto no voy a volver atrás. Entonces, dudas ahora, chicos. Ahora es cuando. Ahora es cuando ustedes tienen, ¿cierto?, que formular sus preguntas. Entonces, si tienen alguna duda, les pido por favor que lo hagan ahora. Ahora. ¿Dudas al respecto? Ya. La gente. Ok. Ya. La semana pasada, ¿cierto? Ustedes me habían dicho que necesitaban un resumen de las clases, ¿ya? Sobre todo había un compañero que estaba como súper afligido porque sentía que estaba como súper perdido en cuanto a las clases, ¿ya? Por lo mismo dijimos, y lo decidimos entre todos, ¿cierto? Que íbamos a hacer como un resumen de esta clase, ¿ya? De las células, donde vimos fotosíntesis, ¿cierto? Vimos transporte, vimos mucho contenido, ¿ya? Así que vamos a hacer en lo que queda de clase un resumen. Si van surgiendo dudas, necesito que me las vayan formulando, ¿ya? Y cualquier sugerencia o cualquier comentario que tengan, chiquillos, igual es importante que lo digan, ¿ya? Si es que, por ejemplo, les gusta más hacer experimentos, cosas así, igual voy a intentar, por ejemplo, ahora que viene la parte de física, ¿ya? Que viene la parte, por ejemplo, de física, vamos a estar haciendo experimentos, ¿ya? Así que ahí vamos a estar haciendo más cosas, más que estar pasando tanto contenido. Ahora, ¿por qué en esta parte, cierto? Yo he pasado como mucho contenido. Bueno, porque generalmente es harta información, ¿cierto? Sobre todo cuando nosotros veíamos todo esto de sistemas, sistema digestivo, respiratorio, sistema, ¿cierto? Circulatorio, ¿ya? Excretor también lo vimos, ¿cierto? Entonces, obviamente que es mucha información, ¿ya? Pero ahora vamos a empezar a hacer cosas mucho más prácticas, ¿ok? En esta parte de células, generalmente yo pido que veamos tejido, que utilicemos el microscopio, ¿cierto? Pero puesto que no tenemos clases físicas, ¿cierto? Va a ser un poco dificultoso el hecho de que ustedes puedan ver un microscopio. Así que voy a intentar lo más posible, ¿cierto? Que podamos ver muestras y todo eso, ¿ya? Y veréis cómo adaptamos la clase para que ustedes igual tengan su clase de tejido, ¿ya? Que a mí igual me interesa que ustedes puedan observar cómo se vería un tejido en un microscopio, ¿ya? Y que vean hojas, por ejemplo, que vean parte de tejido de, no sé, de rata, de perro, de cuánta cosa, ¿ya? Ya, entonces chicos, nosotros cuando vemos células vegetal, ya habíamos comentado, ¿cierto?, acerca de esta célula vegetal. Recuerden que nosotros teníamos dos grandes grupos, ¿cierto?, de células. Las células procariontes y las células eucariontes. Dentro del grupo de las células procariontes, ¿cierto?, encontrábamos como las bacterias, ¿cierto?, que no tenían un núcleo definido, ¿cierto?, que su material genético estaba disperso en el citoplasma. En cambio, en las células eucariontes, ¿cierto?, nosotros encontrábamos este núcleo definido. Dentro de las células eucariontes nosotros también teníamos, ¿cierto?, dos grupos importantes, ¿ya? Donde encontrábamos las células animal y las células vegetal.
Entonces nosotros de ese grupo de células, ¿cierto? Empezamos a ver un poco más la célula vegetal en esta parte. Entonces en esta parte nosotros decíamos que una de las características, si yo viera en un microscopio, podría diferenciar, ¿cierto? Una célula vegetal de una célula animal, ¿ya? Porque debería, ¿cierto? Vería ciertas características, ¿cierto? Que están solamente en la célula vegetal, ¿ya? Por ejemplo, que la célula vegetal tiene una vacuola gigante, ¿ya? En la célula animal igual se han encontrado vacuolas, pero pequeñitas. No una vacuola central como la que está, ¿cierto?, en la célula vegetal, que tiene que ver con el reservorio, ¿cierto?, del agua y de diversas sustancias. Diversas sustancias, ¿cierto?, de aporte nutritivo para la plantita. Entonces es como su copa, así como que almacena ahí, ¿cierto? Almacena ciertos líquidos. También otra característica de la célula vegetal, ¿cierto?, era su cloroplasto, que ya lo vimos, ¿cierto? Esta doble membrana, que es donde se lleva a cabo la fotosíntesis, ¿ya? Y también otra de las características importantes de la célula vegetal era, ¿cierto?, la pared celular, ¿ya? Era su pared celular. Esta pared, ¿cierto?, este sostén, que evitaba que estas células, ¿cierto?, exploten. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a regar las plantitas y dejamos mucha agua, ¿cierto?, en la plantita para que la planta no muera, ¿cierto?, no muera, empieza, ¿cierto?, a tomar agua, ¿ya? Y obviamente que esa agua que empieza a ingresar a ella tiene que haber un mecanismo para que no explote, ¿ya? Si empieza, por ejemplo, a entrar agua, si ustedes empiezan a inflar un globo, ¿cierto?, va a haber un momento en que el globo va a explotar, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ¿cierto?, la pared de ese globo va a funcionar como la pared celular, ¿ya? Que va a evitar, ¿cierto?, le va a dar cierta resistencia para evitar que la plantita explote, ¿ya? No así nosotros no tenemos pared celular, así que si empieza a entrar agua en nosotros vamos a explotar, vamos a hacer caput, ¿ok? Acá, bueno, sabemos que la pared celular, ¿cierto?, va a estar constituida de celulosa, ¿ya? De celulosa. Nosotros sabemos que la celulosa, ya lo vimos en el sistema digestivo, ¿cierto? Nosotros no podemos metabolizar o romper la celulosa, ¿ya? Esta es la estructura de la celulosa, para que ustedes lo vean, no. Entonces nosotros no tenemos las enzimas para romper estas moléculas. Y por lo mismo nosotros si comemos pasto, ¿cierto? O comemos plantas, ¿ya? Hoja y cosas así, van a pasar nomás, ¿cierto?, por nuestro sistema digestivo, ayudando a la metabolización, ¿cierto?, acelerando los procesos, limpiando todo el sistema digestivo, ¿cierto? Pero, ¿cierto?, no lo vamos a metabolizar, no podemos, ¿cierto?, no podemos romper esa estructura y que se incorpore a nuestro sistema como energía, ¿ya? Por eso es que cuando ustedes, por ejemplo, comen algo, no sé, choclo, ¿ya? O comen, por ejemplo, una legumbre, ¿ya? El ollejito, ¿cierto? Hay una parte de esa estructura que pasa nomás, ¿ya? Y ustedes lo ven como residuo después cuando van al baño, ¿ok? ¿Por qué pasó? Porque eso es celulosa, no se pudo digerir, ¿ya? No tenemos las enzimas para digerir eso. Entonces, bueno, en el caso de la vaca sí, porque tiene bacterias, por si acaso. Tiene bacterias que le ayudan, ¿cierto?, a digerir el pasto. Nosotros vimos también, bueno, empezamos a ver, como vimos cloroplasto, ¿cierto? Empezamos a ver fotosíntesis. Y yo les adelanté un poco de la fotosíntesis. Obviamente que esto ustedes lo van a volver a ver en media, ¿ya? Perdón, ustedes ya están en media. Lo van a volver a ver en primero medio, ¿ya? Entonces yo les hice un pequeño spoiler para prepararlos igual para primero medio. Entonces, acá, ¿cierto? Nosotros veíamos la fotosíntesis, vemos que se lleva a cabo, ¿cierto?, en estos organelos, que ya vimos, ¿cierto?, que son de doble membrana, que están en las plantas, ¿cierto? Vimos que la fotosíntesis se dividía, ¿cierto?, en dos fases, dos fases, ¿ya?
en una fase luminosa o dependiente de la luz y una fase oscura o independiente de la luz. Y ahí les decía, ¿cierto? No es que la fase oscura se lleve a cabo oscura, ¿ya? No. Lo que pasa es que no requiere, ¿cierto?, de la luz. Puede o no llevarse a cabo. En cambio, la fase luminosa requiere exclusivamente de la luz, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí, ¿cierto?, nosotros veíamos que cuando llegaba la luz, ¿cierto?, e ingresaba agua, ¿qué pasaba con el agua? Chan, 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 ¿qué pasaba con el agua? ¿Qué ocurría ahí con el agua? ¿Se acuerdan cómo se llama ese proceso? Que la luz rompía las moléculas de agua. ¿Cómo se llamaba ese proceso? ¿Nadie se acuerda? Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. Ya, pues, ¿cómo nadie se acuerda? Oh, no puede ser. No, esto no puede ser. ¿Cómo se llamaba el proceso por el cual la luz rompe las moléculas de agua? Va a pasar la motita ahí en el desierto. Perfecto, Camila. Fotólisis del agua, muy bien, Cami. Gracias, gracias. Ay, Dios mío. Oh my God. Ya. Entonces, fotólisis, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿cierto? La luz rompe estas moléculas de agua y se libera oxígeno, ¿ya? Porque fíjense que ahí nosotros, ¿cierto? Nosotros, patúa, la planta. ¿Qué? Yo me hago fotosíntesis. Ya. Entonces, acá, ¿cierto? A partir de dióxido de carbono, que es lo que nosotros eliminamos, más agua, más energía, ¿cierto? Que energía en forma de luz. La plantita va a formar azúcares, que es la manzana que ustedes se comen. O sea, la planta se sacrifica, ¿cierto? Hace todo este sacrificio para que nosotros vengamos y nos comamos, ¿cierto? Sus azúcares recolectadas. Juan Parásito, ¿ya? Y también, además, no obstante, no faltando, ¿cierto? Nos da oxígeno. Y nosotros talamos árboles. Lo doy para reflexión. Reflexionemos acerca de este. Vamos a ver esta triste historia. Ya, entonces también nosotros vemos, ¿cierto?, que las plantas van a tener un pigmento verde llamado clorofila, ¿ya? Llamado clorofila. Y este pigmento verde, el que, ¿cierto?, nos va a actuar como una antena, ¿cierto? Yo no creo que ustedes tengan antena, pero antiguamente, en mis tiempos, ¿cierto?, existían antenas de tele, entonces uno, por ejemplo, llegaba mala señal y uno movía la antena así como un troglodita, movía la antena para que llegara la señal, ¿ya? Asimismo, ¿cierto?, la clorofila, que es esta antena, especie de antena, ¿cierto?, que está en los cloroplastos, está adosado, ¿cierto? Oye, se me pegó el teclado. Está, ¿cierto?, acá, adosado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Recibe esta señal, ¿ya? Recibe la señal de la luz. Entonces, le llega la señal y obviamente, bueno, sabemos, ¿cierto?, que va a ocurrir un proceso, algo engorroso, ¿cierto?, donde se liberan electrones, ¿ya? Hay una cadena, ¿cierto?, transportadora de electrones y cosas así que son muy freak, que en algún momento ustedes entenderán y no tienen por qué entenderlo ahora, ¿ya? Pero que van a llevar, al fin y al cabo, van a llevar a cabo todo el proceso. ¿Ok? Polillas. Entonces ahí está, ¿cierto? Ahí está. Llega esta señal de luz, ¿cierto? Se genera ese transporte de electrones y pasa por varias partes, ¿ya? Entra, sale el electrón. Y finalmente, ¿cierto?, va a pasar a otro proceso que ustedes van a conocer como el ciclo de Calvin, que es ahí donde ocurre la fijación de dióxido de carbono. O sea, lo que nosotros eliminamos como desechos,
¿ya? El dióxido de carbono que nosotros eliminamos a través de nuestra respiración, lo toman las plantitas, que son hermosas las plantas, lo toman las plantitas y a través del ciclo de Calvin, o fijación del dióxido de carbono, ellas generan su alimento. Miren que son lindas. ¿Cómo no las vamos a querer? Abracen un árbol. Tienen que abrazar un árbol, chiquillos. Ya. Entonces, siguiente. Acá, ¿cierto? Yo les quería comentar algo que nosotros vamos a ver en física, pero yo les preguntaba que justo hablaba de esto de la clorofila, ¿cierto? Que tiene que ver, uno lo ve en la hoja y la hoja es verde, y yo les preguntaba, me acuerdo de esa clase, de por qué nosotros vemos las cosas verdes, por ejemplo, o rojas o azul. Nosotros decimos que las plantas son verdes, pero ¿qué significa que sea verde? ¿Por qué vemos verde? ¿Por qué vemos en colores? ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué? ¿Por qué de por qué? Y acá, ¿cierto? Vemos algo, un concepto tanto ligado, ¿cierto?, a la física y a la biología, ¿ya? Que se los había comentado igual. Reflejo, muy bien. Vemos el reflejo de un color, perfecto, tan serio. Yo voy a dejar que ustedes me hagan la clase mejor. Ya, chiquillos, hagan ustedes la clase. Estoy haciendo clase que haciendo ridículo. Mejor dejo que los chiquillos, ¿cierto? Ay, y si los daltónicos ven el verdadero color. ¿Pero qué es el color, Rodrigo? El color no existe. El color es lo que interpreta tu cerebro. Y ahí es cuando uno explota, ¿cierto? La verdad es que nosotros veríamos todo dado vuelta, de hecho. Ya, no les voy a traumar. Ya, entonces, volvemos. Yo cuando veo cualquier cosa, estoy viendo el reflejo. Si yo veo, por ejemplo, una planta verde, lo que pasa es que estoy viendo el reflejo de ese color. No es que la planta sea verde. De hecho, la planta va a tener todo menos verde. Estoy viendo el color, el reflejo de ese color. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si la planta es verde, se está reflejando el verde, ¿cierto?, a mi ojito, a mi ojín. Se está reflejando el color verde en mi ojito. ¿Ya? Yo voy a ver el color verde en mi ojín. Entonces vamos a ver ahí. Al tiro del chat. Entonces se está reflejando el color verde en mi ojito. Llegan todos los colores, ¿cierto?, de la luz, inciden sobre esta bella plantita, ¿cierto?, de planta versus zombie, llega ahí, ¿cierto?, todos los colores, y se refleja, ¿cierto?, a mi ojito, el color verde, ¿ya? Y si esto fuera rojo, ¿qué color se reflejaría? Rojo, perfecto. ¿Y si es blanco? Ah, si es blanco, ¿y si es blanco? Blanco, se refleja todo. Por eso si uno, por ejemplo, hace calor, uno debería andar con ropa blanca. ¿Y qué pasa si es negro? Ah, si es negro, ¿qué sucedería? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece si es negro? Si es darks. Te da calor y aparte de darte calor, y aparte de morirte de calor, de achicharrarte, ¿qué pasa? Se absorbe todo. Por eso les da calor. Sí, pero no es que se refleje. El negro no se refleja, se absorbe. El blanco refleja todo, todos los colores. El negro absorbe todo. Chan, chan, chan. Eso lo van a entender ustedes el próximo año. Es spoiler. Y por eso les da el achicharramiento.
¿Ya? No. El blanco contiene todos los colores. De hecho, si tú pones, por ejemplo, haces incidir luz sobre un prisma, vas a ver que se va a descomponer en todos los colores, se va a formar esa especie de arcoíris. De hecho, el arcoíris se forma porque las gotitas de lluvia, ¿cierto?, quedan en el ambiente, producto de la humedad quedan en el ambiente y actúan como cristales. Entonces la luz pasa a través de esas gotitas de lluvia que quedaron en el ambiente, generando una dispersión, que es, por ejemplo, que se separa la luz de los colores. Y por eso se ve la arcoíris. Por lo tanto, el color blanco contiene todos los colores, que es como viaja la luz. ¿Ya? Pero eso lo vamos a entender nosotros el otro año, en física. ¿Ok? Bueno, si estoy yo, obvio. Si no, el otro profesor deberá enseñar. La luz viaja dependiendo, dependiendo por ejemplo, del el medio, viaja a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, aproximadamente. ¿Ya? Aproximadamente. Porque son 299,475,357 o algo así. Pero lo aproximamos a 300 kilómetros, 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿ya? En el vacío, que se aproxima a C, ¿ya? Pero no nos vamos por las ramas, por Dios, eso ya lo veremos el otro año, porque si no, me van a decir que estoy desenseñando después, ¿ya? Pero sí, dependiendo del medio, ¿cierto? Y mientras el medio sea más denso, o sea, más le cuesta desplazarse a la luz, ¿cierto? Menor va a ser la velocidad de la luz. No así el sonido, ¿cierto? El sonido, mientras el medio sea más denso, más rápido viaja. Por eso dicen que el sonido viaja más rápido por el agua. Y por metal también. Por eso la gente, por ejemplo, se pone en las vías de tren a escuchar si viene el tren. Porque debería viajar mucho más rápido que en el aire. ¿Ok, ok? Ok, polilla curiosa. Chan, chan. La polilla curiosa. La polilla curiosa. Ya, entonces aquí veíamos, ¿cierto? Que obviamente la planta, como es un ser vivo, respira, ¿ya? Entonces, si bien la planta lleva a cabo su proceso de fotosíntesis y todo, ¿cierto? La planta en la noche respira, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? La planta también va a llevar a cabo el proceso de respiración, ¿ok? Y en ese caso, ¿cierto? Va a incorporar oxígeno en mucha menor cantidad, ¿cierto? Porque es mucho más el oxígeno que nos entregan las plantitas, pero también, ¿cierto? Va a tener un momento de respiración donde va a tomar oxígeno del medio, ¿ya? Y va a eliminar dióxido de carbono. Habíamos visto distintos, ¿cierto? Factores que afectaban la fotosíntesis, valga la redundancia, entre ellos era la temperatura. Si ustedes ponen una plantita, ¿cierto?, de sombra al sol, buena suerte, ¿cierto?, la plantita se les va a morir. Por eso es importante que, por ejemplo, ustedes, antes de plantar cualquier cosa, antes de tener cualquier plantita, tienen que ver los cuidados igual, ¿ya? Tienen que ver los cuidados de la plantita. También es importante la intensidad de la luz, ¿ya? La cantidad de dióxido de carbono, ¿cierto? Y esos eran algunos de los factores. ¿Cierto? Vimos nuevamente membrana. Ya. Y acá vimos transporte, ¿ya? Y con esto vamos a ir cerrando nuestro repaso semestral. Vimos, ¿cierto?, este concepto de membrana. Aquí, bueno, tenemos la membrana movible, ¿cierto? Está bailando ahí. Está bailando. Están en medio carrete, ¿cierto? Esos lípidos y fosfolípidos. ¿Cómo ven esas patitas, cierto? Entonces, así es como nosotros veríamos, ¿cierto?, esta célula. ¿Ya? La célula no está estática. Hay una fluidez. Y por eso es importante igual lo que les decía del colesterol.
que va a estar entre medio, ¿cierto?, de estos fosfolípidos, ayudando, ¿cierto?, dándole igual una rigidez, para que no esté ahí moviéndose todo el rato, ¿cierto? Otra de las características de la membrana, ¿cierto?, que es su permeabilidad selectiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto como cuando uno, ¿cierto?, invita a gente a su cumpleaños. Hace mucho tiempo uno, cuando hacía fiestas, ¿cierto?, existían los cumpleaños, ¿ya? Los cumpleaños donde uno invitaba a gente, ¿ok? Entonces, uno tenía que pensar a quién iba a invitar. Entonces empecé a invitar a cierta gente, ¿cierto? Y había gente que sí invitaba porque le caía bien, y gente que obviamente no iba a invitar nunca en su vida porque le caía muy mal, ¿ya? Como la vida misma. Entonces, sí mismo, ¿cierto? Esta membrana tiene una permeabilidad selectiva, ¿ya? Va a haber gente que sí va a aceptar y gente que no va a aceptar por nada del mundo, ¿ya? ¿Ok? ¿Polillas? Ya vimos, ¿cierto?, que esta bicapa lipídica tiene insertas, ¿cierto?, proteínas, ¿ya? Proteínas que pueden estar en la periferia, o sea, en los extremos, o también esta proteína que está ahí, ¿cierto?, súper sensual, está ahí bailando, esa proteína integral que atraviesa la membrana, ¿ya? Veíamos también que existían distintas maneras de transportar, ¿cierto?, estas sustancias. Podíamos ir a favor del gradiente, que ahí, ¿cierto?, si nosotros se nos ocurría movernos, ¿cierto?, a través de la gente, no sé si alguna vez ustedes anduvieron en metro con mucha gente, pero obviamente, ¿cierto?, si van a favor del gradiente, o sea, van a favor de la gente, van con la gente, en este caso, no habría un gasto energético, porque al final la gente lo lleva, ya la gente misma lo lleva, ¿cierto? Producto de que la masa ustedes van así, la gente lo lleva, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ahí no hay un gasto energético, es pasivo, pásalo, ¿ya? En cambio, si Tanjiro, ¿cierto?, se equivocó, en este caso se equivocó, ¿cierto?, y va hacia el otro sentido, porque no se maneja por las calles de Chile, ¿cierto? Entonces, va en sentido contrario, ¿ya?, en contra del gradiente, en contra de esta masa, ¿cierto? Obviamente que ahí va a tener, ¿cierto?, un gasto energético. Y ahí sí que va a ser un transporte activo, porque requiere, ¿cierto?, invertir energía para poder atravesar a toda esa masa de gente. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿O no mucho? ¿Querés favor, en contra? ¿No pongo? ¿Sí? ¿Yep? Ya, muy bien. Ochichi, ochichi. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Ahí tenemos el transporte, ¿cierto? Uno a favor, otro en contra, ¿cierto? Ya, y vimos que bueno, acá es importante, ¿cierto?, recordar, ya sabemos que el intercambio, ¿ya? El intercambio era a través de un transporte pasivo. Lo acabamos de ver, ¿cierto? Que la hematosis, ¿cierto?, ocurría a través de un transporte pasivo, ¿cierto? Había intercambio, ¿cierto?, a través de un transporte pasivo, ¿ya? Y acá es importante, fíjense ahí que dice etanol, alcohol, ¿ya? El alcohol. Y aquí les comentaba, ¿cierto?, que eso es importante que lo sepan, ¿cierto? Sobre todo porque, por ejemplo, la gente que consume alcohol y todo, no sé si les ha pasado que alguna vez vieron algún video o algo así, de gente que se toma una botella y que parece decente, ¿cierto? Parece decente los primeros segundos y luego, ¿cierto?, de unos segundos cae, así como muerto, cae, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente es súper rápido el traspaso, ¿cierto?, del alcohol a través de las membranas. Pasa como agua el alcohol, literalmente. Por lo tanto, ¿qué hacer, por ejemplo, en caso de que una persona esté así mal en estado etílico? Tiene que tomar agua, mucha agua, diluir el alcohol, ¿ya? Por eso las personas, por ejemplo, que han tomado demasiado alcohol tienen que diluirlo, tomar mucha agua, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, los distintos tipos de transporte que ya lo había comentado, ¿cierto? Dentro del transporte pasivo, o sea que no hay gasto energético, tenemos la difusión simple. Uno cuando echa un perfume, ¿cierto?
O esas cuestiones que uno, no sé si ustedes tienen esas maquinitas que tiran cada cierto rato, tiran perfume. Bueno, yo las tengo. ¿Ya? Entonces cada cierto momento va tirando y obviamente, cierto, puede estar allá la maquinita en el extremo, igual llega acá. ¿Por qué? Porque las partículas, cierto, se van a mover de manera, se van a mover, cierto, de mayor concentración a menor concentración por el ambiente. ¿Ya? Y también, cierto, bueno, tenemos los transportes, por ejemplo, acá a través de la membrana, que es la difusión facilitada. Entonces, estas proteínas integrales que atravesaban la membrana, ¿cierto?, van a actuar como canal. Y hay ciertas sustancias que van a pasar, ¿cierto?, a través de la membrana y otras sustancias que van a tener que pasar a través de canales. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, esto sería como el carrete. Imaginemos que la amiga invitó, no quería invitar a alguien al cumpleaños, pero la otra amiga le dijo, ya, pues, invita a esta persona. Y ahí la amiga actuó como canal, ¿cierto? Para que la otra niña pudiera entrar al cumpleaños. ¿Ya? La amiga canal, ¿ya? O el amigo canal, ¿ya? Cuando quiere que inviten a una niña así, la polola, o a alguien que quiere pololear, ya, pues invita a este y la cuestión, ya, ahí está actuando como canal, ¿ya? ¿Para qué? Para que alguien pueda pasar, ¿ok? Y también, finalmente, ¿cierto? Vimos este proceso de osmosis, que era sumamente importante, ¿cierto? Y ahí les comentaba el tema del charqui, las mermeladas, que por qué, por ejemplo, pueden durar tanto tiempo, y era producto de este proceso de osmosis, ¿ya? Que tenía que ver con el movimiento del agua. En este caso, el movimiento del agua, y en el caso del charqui, ¿cierto? Como ustedes cuando hacen charqui, hacen que el ambiente sea saturado, o sea, que tenga alta cantidad de sal. Por lo tanto, de las células va a salir, ¿cierto?, el agua, y por eso se va a secar. Y lo mismo ocurre, ¿cierto?, con la mermelada. Uno, para preparar mermelada, yo no sé si alguien ha preparado mermelada acá, pero cuando preparan mermelada o manjar, ¿cierto?, echan mucha azúcar, mucha, 1 kilo de azúcar más o menos, ¿ya? Tienen mucha azúcar en mermelada, ¿ya? Entonces, ustedes están, ¿cierto?, por ejemplo, en caso de que entrara una bacteria acá, no va a poder sobrevivir, ¿ya? Producto de que el medio tiene mucha cantidad, hay mucha cantidad, ¿cierto?, en este caso, azúcar y sal. Por lo tanto, ¿cierto?, si entrara una bacteria, muere, muere deshidratada, ¿ya? Bueno, y ahí habíamos visto, ¿cierto?, algunos conceptos más, vimos el tema de transporte, ¿cierto? Vimos el tema del transporte por el xilema y el fluema, ¿ya? Y esto ya lo vamos a volver a hacer un repaso antes de hacer la guía, ¿cierto? Que va a hablar de fotosíntesis y de esto, ¿ok? Eso sería, chicos. ¿Alguna duda? Cri, cri.